Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. ¿Es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Ya está. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Un ámbito de reflexión sobre los derechos humanos para pensar qué pasó, qué pasa y qué puede pasar. Ahora y siempre. Mucho más que una consigna. Un lugar donde encontrarnos. Ahora y siempre. Un programa de Ana María Careaga. Los miércoles a las 18 en Caput. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos nuevamente aquí en Ahora y Siempre en Caput para seguir defendiendo juntos este espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. En nuestro estudio Chicha Mariani nos encontramos nuevamente con ustedes. Soy Ana María Careaga y me acompañan Oscar Estellés. Buenas tardes a todas, todos y todes para homenaje al ministro Petri y a la exministra Acuña. Y Anita Fernández. Hola Ana, hola Oscar, hola Martín, hola a todas, a todos y a todes. Martínez Loza, nuestro operador de cabecera, a quien saludamos también. Y vamos ahora a nuestras vías de comunicación. Para contactarse con Ahora y Siempre pueden hacerlo por WhatsApp al más 54 911 6516 4446, por X, Ahora y Siempre OK, todo juntito, y por Facebook, Ahora y Siempre, también todo juntito. Y para recibir Infosiberia, que acá justo está el director de Infosiberia, el director de la radio, Juan Martín Ramos Padilla, un saludo. El primer y mejor noticiero por WhatsApp. Nos debe querer invitar algo porque anda cerquita, ¿viste? Nos quiere escuchar. Está merodeando. Sí, tampoco voy a adelantarme a nuestra invitada, pero viste, se quiere quedar acá con nosotros. Les cuento que Infosiberia, como les vengo diciendo todos los miércoles, ya registra más de 70.000 suscriptores y para ser uno de ellos solamente tenés que mandar un mensaje. Puede ser el pueblo unido jamás será vencido al más 54 911 2867 9078. Agendás el número entre tus contactos y ya está cada mañana tempranito el resumen de noticias en tu celular. Por ejemplo, la noticia número 1 nacional del día de hoy nos contaba que dictaron la prisión domiciliaria de Cristina en su departamento de la calle San José, en el barrio porteño de Constitución. La decisión... 1-1-1-1, como diría hoy. 11-11. La decisión fue tomada por los jueces Jorge Gorini, Rodríguez Jiménez Uriburu y Andrés Basso. La lideresa deberá usar tobillera electrónica, dijeron. Le dieron 48 horas para presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia, médicos y abogados para que la puedan visitar. Y también deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes. Bueno, y nos comentaba, por supuesto, en la segunda noticia, que la movilización de hoy finalmente iba a ser, lo vamos a comentar,
a las 14 en Plaza de Mayo, en lugar de la marcha que estaba prevista desde la casa de la expresidenta hacia Comodoro Pi. Seguramente la noticia número 1 de mañana de Infosiberia diría algo así como marcha por Cristina, con una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo, colmada, que entre los accesos por Avenida de Mayo y las diagonales norte y sur sumó alrededor de 500.000 personas, según los datos de Página 12. Confluyeron, además de quien convocaba, el Partido Justicialista, las tradicionales agrupaciones kirchneristas, la Cámpora, el Evita, movimientos sociales, las 2 CTA, organizaciones sindicales, los intendentes, varios, algunos gobernadores, varios, las organizaciones de izquierdas y muchísima gente suelta o no encuadrada, gente con niños, niñas, con gente grande, gente con mate, cartelitos por todos lados, cartelitos escritos a mano. Les que nos queremos abrazar. Nosotras tenemos la suerte de abrazarnos también en el estudio Chicha Mariani, que es como que siempre nos sentimos, ¿no? Como protegidos por el pañuelo de Chicha y su lucha. También en hojas de cuadernos estaban estas escrituras, y pese a los controles inconstitucionales de Bullrich, que ya vamos a hablar también de eso, muchísima gente suelta, decíamos, andaba por ahí y Bullrich intentó junto a sus secuaces frenar los micros que venían del interior, de distintas provincias, con retenciones indebidas, con requisas ilegales. Así todo, las multitudes de militantes se fueron acercando a la plaza y mientras hablaba la expresidenta seguían convergiendo a tal punto que incluso muchos y muchas no pudieron llegar, dada precisamente lo nutrido de la convocatoria. Y bueno, Cristina estuvo presente, como obviamente no presencialmente porque está presa, pero a través de un mensaje grabado primero y de una llamada en vivo después, fue Cristina la única oradora del acto. Para hablar de este acontecimiento que hemos vivido y compartido hoy, y de muchas otras cosas más que tiene que ver también con la comunicación política, que es su experticia, estamos con una invitada especial a quien hace rato que queríamos traer a la mesa de Ahora y Siempre, que es María Fernanda Ruiz, pero que habías estado telefónicamente, docente y especialista en comunicación y tecnopolítica y amiga de la casa. Bienvenida. Y que también fue autoconvocada a la marcha. Bienvenida, Fernanda, un gusto tenerte acá, esta vez presencialmente con nosotros y nosotras. Es un honor para mí. Gracias. Lo digo por la radio y lo digo por este programa en particular y lo digo por su conductora en particular. Un honor estar al lado suyo, Careaga. Muchas gracias, igualmente, un gusto enorme y un honor también tenerte acá. Queríamos concretarlo, pudimos una vez rápido por teléfono, el miércoles pasado no lo pudimos concretar y se concretó ahora, así que bueno, es un poco lo que está pasando, ¿no? En un día especial hoy, realmente, en ¿no? donde se concretó algo también que queremos venir concretando hace tiempo, ¿no? ¿Cómo viviste la jornada de hoy, Fernanda? Creo que venimos viviendo días muy difíciles, todas y todos quienes estamos comprometidos con la lucha inmensa que protagonizó Cristina estos días, pero que es una lucha de décadas de la historia de nuestro país, ¿no? Y me parece que en el día de hoy en Plaza de Mayo, cantando el himno, de pronto empecé a llorar, supongo que a muchas y a muchos les habrá pasado, cantando ese himno maravilloso que tenemos, ¿no? Que se resignifica a cada paso de la historia que este pueblo construye. Y creo que ahí empecé a llorar muchos llantos que se ve que en la tarea de generar la campaña internacional Cristina Libre y todo lo que seguramente charlaremos hoy, claro, no había tenido tiempo de llorar esto, pero no solo llorar por una cuestión de dolor, que lo hay claramente, sino también por la profunda emoción de vernos resucitar nuevamente, levantarnos de las cenizas nuevamente, ¿no? Sí. Es que hoy fue eso, y fue en el marco de mucha alegría, ¿no? Vos estás describiendo muy claramente esa emoción
que era un llanto emocionado de ese encontrarse en el otro, en la otra, que estaba frente a nosotros, frente a nosotras, con ese amor, con esas consignas, con la reivindicación de la lucha, con gente, tanta gente que vino de afuera. Sí, y entendernos, ¿no? Con una sola mirada entender todo lo que estamos padeciendo, lo que significa para la democracia argentina, para quienes somos más grandes, que vivimos la recuperación de la democracia, que padecimos la dictadura. Justamente en esta mesa no lo tengo que explicar esto, pero quiero decir, la recuperación democrática fue como un hito, creo, en el alma de este país, ¿no? Y ya el intento de magnicidio fue un quiebre con respecto a ese 1983. Sí. Y esto es definitivamente una afrenta a esa democracia que cumplió 40 años. Es lo que está puesto en este momento en jaque, ¿no? El tema es que, de este lado hoy dijimos, estamos vivos, estamos de pie y somos muchos, ¿no? Vos sabés que te escuchaba en esta relación que haces con lo que está en juego frente a lo que se está perdiendo con este gobierno y con quienes gobiernan a través de este gobierno, que es una cantidad de derechos y de reclamos y luchas y resultados de luchas históricas del pueblo argentino. Están arrasando con todo. Y si hay algo generalizado que hubo hoy, que con todas las lecturas que se hacían es por Cristina, claramente, contra la proscripción y con este avasallamiento, contra el lawfare, etcétera, pero es también una expresión que canalizó mucho de todo esto que estamos diciendo. Exactamente. ¿No? Quizá el emblema del Garrahan, ¿no? Por ejemplo, sí, como lo fue... Que tuvo una presencia importante también. Claro. Me refiero a lo que significa. Sí. Porque si uno dice por ahí la ciencia argentina, los desarrollos científico-tecnológicos de la Argentina, vanguardia en el continente, ¿no? Históricamente. Y por supuesto durante el kirchnerismo es la repatriación de científicos, quiero decir, la educación pública, que tuvo su gran marcha el año pasado, ¿no? De todas las universidades, y que es un sector movilizado porque justamente está padeciendo también el recorte, y ahí hay una raíz muy fuerte de identidad del pueblo argentino en la educación pública, en lo que significaba, ¿no? Desde mi hijo el doctor hasta las universidades por todos lados, que le molestaban tanto a Mauricio Macri, que el kirchnerismo había dejado universidades por todos lados. Pero el Garrahan creo que da una vuelta de tuerca más, porque tiene que ver con la vida, precisamente, con la vida o la muerte. Los niños y niñas. Y además con los niños. En un momento en el cual, esto de los niños primero, del peronismo, también es una huella muy fuerte en la cultura y en la idiosincrasia argentina, ¿no? Esto de los niños, la ciudad de los niños, ¿no? Y estamos en un momento en el que en el mundo grita el genocidio en Gaza, también por los niños y las niñas que están siendo víctimas de ese despropósito. Milei se sentó con Netanyahu esta semana y Netanyahu tenía enfrente en su mesa un mapa de la Argentina. Entonces, los niños del Garrahan vibran en un sentido emocional profundo con todos esos niños y niñas. Entonces, el pueblo argentino nunca fue indiferente a ese lema de cuidar a la niñez. El Garrahan fue y es, y ojalá podamos lograr que siga siendo la excelencia. La semana pasada, estos días nació una bebita que fue operada dentro del vientre. Que fue la primera vez que hacen esa operación ahí. Fue la primera vez y fue a las 3 de la mañana convocándose, que además decían que se habían convocado y ponían irónicamente los ñoquis. Claro, pero lo sintomático de este gobierno es que le prohibió a los médicos que intervinieron en esa extraordinaria operación intrauterina, es decir, un logro de la ciencia argentina,
hablar del tema. O sea, hoy lo escuché al Gato Silvestre diciendo que había querido entrevistar, porque periodísticamente es una notición. Sí, claro. Imagínate, es un hito. Hablar con alguno de los médicos que habían operado y tenían prohibido hablar. La operación que se hizo fue... Les impidieron comunicar el logro que habían tenido. Se hizo la cesárea de una paciente a quien se le realizó cirugía fetal de mielomeningocele y estaba programada para el martes, pero rompió bolsa antes, había que operarla, así que a pesar que estaba pensado que nazca en el Argerich fuera del horario de planta, se comunicaron entre todos los jefes, respondieron al llamado a la 1 de la mañana y se encontraron en el hospital para hacer la cesárea. La nena nació bien, una cicatriz impecable, moviendo sus piernitas. También está bien, bueno, y orgullosos de lo hecho y con el alma hinchada de pertenecer y ser parte de este equipo inmenso que hizo posible que por primera vez se realice la cirugía prenatal de mielomeningocele en un hospital público. Aguanten los ñoquis. Aguanten los ñoquis. Es impresionante. Y lo que dice Oscar también es impresionante en el otro sentido, en el mal sentido, pero tenemos que decirlo porque este gobierno ganó muchos adeptos y adeptas, sobre todo juventudes, con el tema de la libertad, ¿no? Del joven, la joven quieren sentirse libre y no me digas lo que tengo que hacer, porque además normalmente creen que están bien encausados y que lo van a poder hacer, y además eso está buenísimo que así sea. Pero justamente una de las cosas que nos está pasando más terribles es que nos están sacando la libertad de decir lo que pensamos, la libertad de opinar, la libertad de salir a la calle, la libertad de vivir. Entonces tenemos que denunciar estas cosas que son importantísimas, porque en parte lo eligieron para eso y está también acabando con su propio eslogan, que es absolutamente mentiroso, ¿no? ¿Y dónde está la libertad? Porque hoy justamente en todo esto, la magnitud de lo que significaba el día de hoy, la respuesta del gobierno, que perdió un poco la agenda, fue las cosas que la policía nos podía hacer, ¿no? O sea, sacarnos libertad, esa fue la respuesta. Claro, lo que saben hacer. Exacto. El chiste de página hoy es sintomático, porque dice que junto a los... están interviniendo en las redes y junto a los me gusta, me encanta, me importa, me va a tener que acompañar. Claro. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la resolución que sacó Bullrich hoy, y que a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para parar y para evitar la foto, ¿no? La foto que en otros momentos lograron que fuera la foto que no fue, esta vez no pudieron, ¿no? Es impresionante la cantidad de gente. Una de las cuestiones que pensábamos en relación a esto, ¿no? Vos te referiste antes al tema de la comunicación, y a partir de esta condena a Cristina hubo distintas iniciativas, tanto respecto de cómo organizarse comunicacionalmente para restituir la verdad, podemos decir, frente al lawfare, frente a las fake news, falsas noticias, guerra judicial. Por otro lado, también se organizó la denuncia internacional. Nosotros venimos diciendo hace tiempo ya que estamos viviendo una época, en este momento, frente a estas estrategias de dominación del poder, de vuelta al testimonio, lugar del que nunca nos fuimos, pero que hay que reactualizar de algún modo, y por otro lado, de vuelta a la denuncia internacional. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo están pensando? Bueno, yo formo parte de varios colectivos, como todos y todas, y seguramente las oyentes y los oyentes también forman parte de diversos colectivos colectivistas, para irritarlo al presidente. Pero bueno, uno de los más importantes en mi vida, diría, se llama Mueve. Mueve es un movimiento de comunicación política que nació acá en Argentina cuando inicia el gobierno de Mauricio Macri. En el Instituto Patria se empieza a gestar una articulación federal muy fuerte, muy grande y muy digital. Y rápidamente se convierte en Mueve América Latina, que es una red de comunicadoras y comunicadores del sur global ya ahora, que tiene un coloquio internacional que se realiza una vez al año, ya se realizó 4 veces en La Habana, que es sede de esta red.
donde participan este año, lo hicimos en marzo, siempre lo hacemos en marzo, en honor a José Martí y al periódico Patria. Y participaron personas de más de 60 países, 300 especialistas en comunicación, periodistas, investigadores, analistas de comunicación política y sobre todo especialistas en tecnologías de la comunicación. Porque comprender hoy los temas de la subjetividad sin comprender los temas de la tecnología es imposible. Entonces, Mueve América Latina es esa red con la cual participamos de la campaña Lula Libre, entre muchas otras campañas. Una campaña muy grande fue cuando fue el golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia. Otra campaña fue cuando Cuba empieza a enviar médicos, como dijo Fidel en las escalinatas de la Facultad de Derecho, médicos y no bombas, envía a Cuba, ¿no? Bueno, en este momento Donald Trump está sancionando a los funcionarios de todos los países del mundo que aceptan la solidaridad de Cuba, de los médicos cubanos, penalizándolos, quitándoles la visa para ingresar a los Estados Unidos, ¿no? Todas estas campañas de todos estos años, desde el 2016, fuimos participando y aprendimos en cada una de esas campañas. La campaña Lula Libre fue una campaña inmensa que además se supo reinventar a lo largo de 1 año y medio. Y ahí aprendimos algo también. Nosotros hoy estamos viviendo una efervescencia comunicativa cuando nace la campaña Cristina Libre, que es una campaña nacional e internacional, que por supuesto ya tuvimos reuniones de todo tipo, reuniones de las articulaciones políticas y reuniones de las articulaciones, las que nos tocan a nosotros, las de comunicación. Nace a partir de la condena ahora. Exactamente, la semana pasada está todo condensado en un sitio web que los invito y las invito a ingresar, que es cristinalibre.com, es muy fácil. Ahí están todas las redes sociales y la posibilidad de sumarse para diferentes tareas, proyectos, porque vamos a tener que mantener viva esta campaña. Me acuerdo cuando murió Fidel, justo ese día yo estaba con el compañero Tristan Bauer y él me dijo algo que me dejó pensando todos estos años, que fue: Fidel reinventaba la revolución todos los días. Entonces nuestras épicas también tenemos que aprender de ese legado y la campaña Cristina Libre va a haber que reinventarla y va a haber que habitarla con todos los sentidos. Felizmente tenemos la ventaja de que hay infinidad de sentidos para habitar esa campaña, tanto en el pueblo argentino como en otros pueblos del continente y del mundo que nos están hablando para sumarse a la campaña Cristina Libre. Y hay un legado de Lula Libre también. Hay un aprendizaje en diferentes actores políticos, comunicacionales del mundo que se fueron sumando en su momento a la campaña Lula Libre y que llegan más tempranamente a esta campaña porque saben de qué se trata. Así que los artistas, las personas de la intelectualidad, de las universidades. Una movida muy grande de artistas e intelectuales que se reunieron con Cristina precisamente después de haberse reunido en la facultad, digamos, ¿no? Exactamente. También ahí el rol del arte, ¿no? Sí. Para ayudarnos a reinventar los procesos políticos y habitarlos con esa sensibilidad de la que hablaba hoy Cristina en su discurso. Creo que digamos, un hallazgo desde lo comunicacional es que justamente la única oradora de este acto fue Cristina, a través de un simple mensaje grabado y después un segundo mensaje con esa, como decíamos hoy, recién decía Ana, la llamada en vivo, porque nosotros dijimos mensaje en vivo y dijimos no, en vivo no, porque no estaba. No, bueno, pero claro, fue sincrónico. Fue sincrónico, digamos, fue muy importante. Y realmente un mensaje corto, porque duró 8 minutos, o sea, no es esos
discursos a lo Fidel. Nuestra conductora quería que quede claro que no había roto la domiciliaria. No salió al balcón. Claro. No salió al balcón. Por las dudas, porque como no queda claro esto de perturbar, y ellos nos están perturbando. Entonces, bueno, ya los abogados hicieron la presentación para que se expliquen un poco más, a ver qué se puede y qué no. Yo quería escuchar un fragmento, aunque sea de ese discurso, pero le quería preguntar justamente, ya que la tenemos a Fernanda, especialista en comunicación, que nos haga un comentario sobre el discurso de Cristina, precisamente. Ambos discursos, digamos, pero por partes. Bueno, a ver, en toda su expresión, tanto en el discurso grabado como en el saludo vital, ese donde están ahí, sí. Creo que Cristina despliega su inconmensurable maestría para el liderazgo político, tan conectado con tantas dimensiones de lo humano. Creo que dijo exactamente lo que era necesario decir, porque no habló solamente de lo que a ella le pasa. Como gran líder, no está autocentrada. Es fuerte el descentramiento de Cristina. O sea, padeciendo lo que está padeciendo. Y la historia de su familia también, que lo mencionó, pero lo puso en el contexto. Claro. Sí. Alguna vez decíamos que las personas que participamos activamente de la política, que somos militantes políticas y políticos, tenemos una gran ventaja en relación a quienes no lo son. Que uno diría, ¿cuál es la ventaja? Creo que la profunda ventaja, y esto me lo dijo un ecuatoriano que nos ayudaba a plantar unos árboles de la campaña de abuela, ¿se acuerdan? En plena pandemia, que hubo un 24 de marzo que plantábamos árboles. Yo estaba trabajando en la campaña de Andrés Arauz del correísmo en Ecuador, entonces, porque se venía el balotaje, y entonces unos cuantos ecuatorianos y ecuatorianas plantaron memoria con nosotros, plantamos unos arbolitos jovencitos ahí en un parque. Y los ecuatorianos estaban fascinados con lo que estábamos haciendo. Teníamos varios hijos del exilio y hijos de desaparecidos trabajando en esa campaña ahí. Y uno de los chicos dijo, los militantes políticos tenemos una ventaja. Tu vida personal puede andar muy bien, puede andar muy mal, puede tener un problema grave, puede tener un desamor, pero de algo estás seguro. Todos los días cuando vos te levantás hay algo que hacer, porque hay que luchar, y la lucha viene desde mucho antes de nosotros y va a estar cuando nosotros ya no estemos. Entonces, creo que Cristina hoy, con la explicación que dio clarísima al respecto de la debilidad inconmensurable de la estructura política de Milei en este momento y del plan económico de Milei. O sea, volvió a decir esto que confronta con la supuesta solvencia de los tecnólogos del horror, del genocidio económico que está haciendo nuevamente los mismos actores que ya lo hicieron. Creo que Cristina dio el contexto conceptual, teórico, político y fundamentalmente emocional. Vamos a hacer una cosa, porque la otra ventaja que tenemos las militantes y los militantes es la capacidad de leer, o la posibilidad de leer la realidad. Vamos a escuchar un fragmento del discurso de Cristina, luego vamos a la pausa, a la tanda, y al volver seguimos conversando sobre esto que vamos a escuchar ahora. Increíble lo que han hecho y cómo han destruido. Pero así como aquello fue una realidad, yo les quiero decir que este modelo que ahora encarna Milei, que no es diferente a los de otrora, se cae. Y se cae no solo porque es injusto e inequitativo, no solamente por eso, sino fundamentalmente porque es insostenible en términos económicos. Tiene vencimiento como el yogur, y no es nuevo. Ya lo vimos con Martínez de Oz en el 76 y con Cavallo en los 90. Porque me pregunto, ¿cómo se sostiene un modelo económico donde la gente tiene que tarjetear la comida del día a día y arriba después no puede pagar la tarjeta? ¿Cómo subsiste un país donde es mucho mejor comprar comida, viajar, comprar ropa afuera,
porque es más barata de lo que está aquí adentro del país. Y mientras esto sucede, el ministro de Economía, el impresentable de Caputo, alquila dólares para simular que tiene reservas. ¿Realmente hay alguien que pueda pensar seria y sensatamente que esto es sostenible? Mi Dios, más chanta no se consigue. Y lo peor es que el verdadero poder económico sabe que este modelo no tiene futuro. Sabe que se cae. Y por eso es que estoy presa. Pero hay algo que deben entender todos y todas, incluso ellos, los del poder económico, concentrado. Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza: hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Ahora y siempre. Un espacio para la memoria, por la verdad y la justicia. Y seguimos en Ahora y Siempre. Recién escuchábamos una parte del discurso de hoy de Cristina, que justamente lo comentabas vos, Fernanda, anticipadamente. Vamos a escuchar ahora otra parte. Y seguimos comentándolo. Emocionándonos. La razón nuestra es la razón de los pueblos, que se niegan a ser arrasados, y también una patria que se niega a ser colonia. Así que, compatriotas, como siempre, con firmeza y con mucho trabajo, siempre tirando para adelante, siempre. Gracias, los quiero mucho, mucho, mucho. Los abrazo con mi corazón. Fuerza, compañeros, fuerza, argentinos, fuerza, compatriotas. Bueno, ella nos da fuerza a nosotros. Ella nos da fuerza a nosotros. Mira, cuando se murió Néstor, ¿se acuerdan? Todos nos acordamos de eso. Yo estaba trabajando en la televisión pública en ese momento y, bueno, me acerco a la Capilla Ardiente para saludarlo y tenía que volver al canal. O sea, tenía un interregno de 2 horas para ir y volver y seguir trabajando. Y sale Tristán Bauer de Casa Rosada por el costado. Estaba en ese momento Chávez, Lula, o sea, ¿se acuerdan que era todo el espectro latinoamericano en ese momento? Y le digo, ¿cómo está Cristina? La primera pregunta que se me ocurre hacerle a Tristán sale llorando y me dice, acaba de abrazarla a Eve y ella le dio fuerza a Eve. Cristina le dio fuerza a Eve. Y dice, sí, es increíble esta mujer, me dice Tristán. Y ahora ella está presa y nos da fuerza a nosotros que estamos en Plaza de Mayo, ¿no?
Vos sabés que una de las cosas que te quería preguntar, Fernanda, a ver qué opinás, qué te parece, que también se está comentando mucho en estos tiempos a raíz de esta sensación de que de haber vuelto a ganar las calles, haber vuelto a sentir que esos reclamos se aunaron en una voz común. Dicen, ¿no?, en estas conversaciones que estamos teniendo entre compañeros y compañeras, que mucho de esto, ¿no?, de volver a ponerla a Cristina en este lugar, tiene que ver con un error, un equívoco, ¿no?, un efecto de, obviamente, un interés concreto del poder, que es evitar, justamente por lo mismo que decía Cristina, porque este gobierno cae y el evitar que vuelva un gobierno de otras características. Pero hay algo de que efectivamente lograron el efecto contrario. ¿Vos pensás que se imaginaron semejante respuesta popular No, en claro que todo no. el país? Porque ellos se escuchan a sí mismos y tienen tantas voces porque tienen concentrada la comunicación hegemónica en el país. Del dinero. Además del dinero concentrado. Saben que en comunicación política hay un concepto que es el de cámara de eco, que es algo que generan las plataformas digitales, que es para que vos tengas un bienestar y te quedes en la red social en la que estés, que todo lo que te va a mostrar va a ser afín a tu pensamiento, a tu posicionamiento, para que te sientas cómodo y te quedes ahí y no te vayas o de Facebook o de Instagram o de las redes que sea, ¿no? Esa cámara de eco lo que hace, el riesgo enorme que tiene es que vos creas que todos piensan o sienten como vos. Claro. Por eso, pero eso también le pasa a la derecha. No nos pasa solamente a nosotros. Menos mal. Entonces, de pronto, cuando ganamos las PASO en 2019, no lo podían, o sea, a Macri le habían dicho que ganaba él, que arrasaba a Lombardi, ¿se acuerdan que lo llevó a dar vuelta por todo el país? Bueno, las encuestas le decían que ganaba él, bueno, y de pronto fue un desastre en las PASO. Un desastre para ellos, en ese momento fue una gran ilusión para nosotros, ¿no? De que el macrismo no se perpetúe. Y me parece que ellos se escuchan también mucho a sí mismos y eso nos puede dar una ventaja si nosotros estamos comunicadas y comunicados. Hay algo que voy a tirar una hipótesis y a ver y lo hablamos, o seguramente las oyentes y los oyentes tienen también algo para pensar o para decir al respecto de esto. Yo creo que va más allá de la proscripción electoral. En dos sentidos. En un sentido es el odio, donde la quieren ver humillada, derrotada, porque con esa derrota que pretenden de ella, nos pretenden derrotados a los millones que estuvimos conmocionados todos estos días y que vamos a estar luchando para revertir esta situación. Entonces ahí hay algo que los maneja a ellos, o sea, que se los lleva por delante a cualquier estrategia o racionalidad. Hay algo que es todavía más fuerte es el odio ellos. Como pasión oscura, es una pasión oscura. Exactamente, ¿no? Y eso se puede ver claramente. Por eso, en tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta impotencia que nos provoca la injusticia, verlos angustiados, sufrir, porque Cristina bailaba en el balcón, fue justicia poética, fue algo extraordinario. No pueden con la alegría. En ese sentido pensaba cuando la propia Cristina, cuando se hablaba de esta consigna que recién comentábamos en la pausa, también hablaba de cómo hay que volver aprendiendo, más maduros, ¿no? Y cuando te escuchaba, sabios, que vos hablabas del tema de Lula y de los errores, de cómo uno puede enamorarse de sí mismo y en un microclima con las cámaras de eco donde escucha su propia voz, que le devuelve la caverna. Entonces, bueno, ¿qué en esto volver de otra manera? ¿Qué podés decir vos que sos experta en esto respecto de la dificultad que hay en este campo para entender la lógica? Y te amplío la pregunta y te doy la palabra, porque hay algo que es todo un tema para profundizar, que es la correlación de fuerzas, ¿no? O sea, decimos, tenemos que valernos de la tecnología, es algo que está, que llegó para quedarse. Una compañera tiene la imagen de nos está pasando el tren bala por adelante y no lo podemos ver. Y entonces te agrego a lo que vas a analizar el lugar de la inteligencia artificial y la correlación de fuerzas. Claro.
A ver, las personas que nos dedicamos a la comunicación política y especialmente a una dimensión que es la tecnopolítica, o sea, este análisis de la relación entre las subjetividades conformadas a la luz de estas tecnologías de esta etapa histórica, que por supuesto envuelven la politicidad también, ¿no? No son solamente una cuestión de dispositivos, son cuestiones de subjetividades. Totalmente. Entonces, hay una buena noticia y una mala noticia al respecto de esto. Voy primero por la mala, por una cuestión así narrativa, para terminar arriba. Sí. La compleja y la muy difícil es que las organizaciones políticas, los proyectos políticos del campo popular en el continente, y me atrevería a decir en el sur global, por la forma en la que han sido gestados, como el nuestro, por ejemplo, y como muchos otros, subestiman la dimensión comunicacional, ni hablar de la tecnopolítica. Porque los decisores políticos han sido configurados a la luz de las luchas en las calles, ¿no? Claro. En las universidades, en las unidades básicas, sería acá, en los sindicatos. Es algo que es una dimensión material de la lucha histórica, ¿no? Y esta narrativa, estas disputas simbólicas, este espectro que, digamos, cuando Gramsci dice esto de la cultura como espacio de lucha por la apropiación del sentido, bueno, Internet hoy, queramos o no, estemos de acuerdo o no, nos guste o no nos guste, es por excelencia uno de los más importantes, si no el más importante, espacio de lucha por la apropiación del sentido en esta etapa histórica. Entonces, si creemos que podemos seguir con vida política, dejándole librado ese espectro a la derecha y la ultraderecha, por el hecho de que gobiernan la tecnología de base de ese espacio, porque ¿qué dice Varoufakis en el tecnofeudalismo? Dice, son los que estaban sentados en la primera fila cuando asume Trump, son exactamente, son los dueños de ese territorio. De ese lugar de disputa. Digamos, exactamente. Claro. Ahora y los bien, que más se han enriquecido en todo este último tiempo, incluyendo la pandemia, que fue un momento de enorme acumulación en relación a esta... Y por supuesto que no estoy planteando una mirada ingenua al respecto de la desigualdad y el desequilibrio para dar esa batalla. Ahora, para nosotros no es nuevo dar batallas en desigualdad de condiciones. Siempre estuvimos con la cancha inclinada. Siempre nosotros jugamos para arriba. Entonces, en este campo, la mala noticia es que, en general, los decisores y las decisoras políticas se encuentran alejadas y alejados de este campo de disputa simbólica. Una excepción es Claudia Sheinbaum, que durante su campaña electoral, como científica que es, leía los informes de analítica de Big Data de los procesos de disputas simbólicas en Internet y nos dábamos cuenta de que en su narrativa, en su discursividad y en su estrategia hablaba para incluía, claro, pero porque estaba leyendo. Nosotros somos proyectos políticos del decir. Y esta etapa histórica y esta juventud a la que lamentablemente tenemos un desafío inconmensurable para convocar, nosotros queremos ir a explicarles cosas y a decirles cosas. Y ya se han configurado subjetivamente en territorios dialógicos. Entonces, en ir a explicarles y a solo decirles, no es posible producir una empatía básica comunicativa con esa generación. Es necesario generar espacios de interacción para convocarlos y para ayudarlos a construir una identidad que nosotros esperamos que construyan, en el que les corresponde justamente para defender sus propios derechos. Entonces ahí tenemos una cuestión complicada, difícil, pero no imposible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos capacidad de desarrollo tecnológico soberano propio en el continente. Podríamos nosotros mismos desarrollar infinidad de procesos, desde, por supuesto, los países que gobiernan nuestro espectro político. Claro, para complejizar una más sola cosita, antes que me olvide de esto que dijiste, de
que nosotros no podemos simplemente ir a decirles que tenemos que generar otros escenarios. Anita, acordate, por favor, y si te parece, hacemos un programa sobre educación y te convocamos, porque yo creo que hay que pensarlo en estos términos. Estoy pensando en los colegios y en la universidad. La sensación cuando vos hablas en la universidad es esa que vos describís. Aún antes de pensar en la construcción de sentido en términos de réditos políticos, es decir, en términos de cálculo, es decir, bueno, qué porcentaje del electorado es sub 30 y abona dentro de ese campo para que yo me dé una política específica a eso. Yo creo que lo que tenemos que pensar es, o reflexionar o interactuar, es con la dimensión cultural, porque antes de que les llegue un mensaje político, esos pibes fueron formateadas su cabeza con una narrativa social diferente, a la cual los que interactuamos en política con origen del ámbito físico, como decía vos, digamos, en la lucha cuerpo a cuerpo, en el orador que se paraba arriba de un banquito y gritaba más fuerte que los demás. Es distinto, digamos, no tenemos una narrativa que los involucre, que los atraiga, que los interese, y eso desde lo cultural. Después entramos a recortar y ir a lo político. Ahí viene la buena noticia que yo tenía al principio. Buenísimo. Que es que no es que no la tenemos. Tenemos voces de juventudes extraordinarias, pero que justamente como los decisores y las decisoras políticas no comprenden la importancia de esta dimensión, no se le da el suficiente espacio. Digo, solo cuando emergen, no sé, me acuerdo de la coreografía con la canción de Lali Espósito, de esas juventudes bailarinas que hicieron, o lo que fue en la lucha feminista en América Latina, también otra coreografía. Hablo de las coreografías no por casualidad, porque hay una presencia del cuerpo en el territorio físico que simultáneamente y estratégicamente también se expresa en el territorio digital, porque esos videos y esas imágenes, entonces hay un efecto de pinzas entre el territorio físico y, sin dilematizar, no es en las calles o en las redes, es en las calles y en las redes. Y cómo las redes se ocupan de mostrar la calle y viceversa. Fernanda, un gusto enorme, te comprometemos, entonces, ¿te gustaría hablar de educación? Me encanta, es lo que soy, antes que nada, una docente. Bueno, una docente y educada educadora. Bueno, igual te invitamos a compartir el poquito tiempo que nos queda para... ¿Cómo no? Va a ser un gusto para mí. Rapidísimo. Quiero comentar, porque el otro día festejamos el cumpleaños del Che. Sí. Y contaban que esa revolución cubana se hizo con las armas del enemigo, porque justamente en una analogía de lo que hablaba Fernanda, que ellos tuvieron que sacarles las armas a ellos para poder hacer esa revolución. Bueno, no somos los dueños, pero mientras podemos sacar esas herramientas digitales. La entrañable transparencia. De tu querida presencia. Y les voy a ir con un reclamo del CERPAG, que bueno, como venimos, ¿no?, denunciando y comunicando, el lunes pasado el municipio de Pilar decidió cerrar el acceso vehicular y reubicar el paso peatonal hacia la aldea, un camino que usan desde hace 22 años, y mientras bloquean el paso a adolescentes que aprenden distintos oficios, entre ellos apicultura, las y los estudiantes les hicieron llegar en un gesto de solidaridad a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a través de Adolfo Pérez Esquivel, una miel producida y cosechada artesanalmente en el taller. Llevamos varios días de protesta no violencia contra una medida totalmente injusta y arbitraria. Lo hacemos así, demostrando empatía, solidaridad y resistencia, porque los caminos no se cierran, se defienden. Si el municipio quiere ahorrar caminos, que empiece por abrir los que conectan educación, trabajo y derechos. Así es. Ese lugar, en donde efectivamente hace años que es un lugar que aloja
jóvenes y les brinda la posibilidad de aprender oficios y darles herramientas. Darles herramientas y llevar adelante emprendimientos como el de la miel, que efectivamente salió la foto de Adolfo y Cristina con el frasco de miel en la mano. Efectivamente hicieron esto ahora de cerrarles el camino y llevan varios días, como dice acá, de reclamo para volver a tener un acceso directo. Vamos al premio que recibió Las Voces del Silencio. Las Voces del Silencio, el documental Las Voces del Silencio, recibió el premio especial del jurado del Festival de Cine en Grande, en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, en la competencia nacional del largometraje que le permitirá la exhibición en la cuadragésima. Eso. Yo hubiera dicho 40 edición. 40ª edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. También obtuvo las menciones de Mejor Sonido, por Paula Décima, y Mejor Fotografía, de Fernando Lorenzale. Las Voces del Silencio es un documental de Gabriela Nasso que se centra en la causa judicial que desde Río Grande investiga las torturas de oficiales a soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas. Hoy, mientras íbamos caminando en esa marea de gente, nos encontramos con un compañero del CECIM. Sí. Y mientras estaba saludándonos, pasa otro y le dice, vos sos del grupo Albatros, le dice. Se ve que se reconocieron entre combatientes. Porque era un compañero que fuimos a un acto de presentación de un libro y después fuimos a una comida en el CECIM y de ahí nos reconoció este compañero. Bueno, y este sábado 21 de junio a las 21 horas en el Café Percal va a estar recitando poemas y cantando canciones Gabriel Torres. Percal, reiteramos, es Avenida Boedo 1993, a la gorra o al sobre, como se dice ahora. Canciones de Gabriel Torres, un amigo y además muy buen cantautor. Hermoso, hermoso, hermoso. Vamos ahora a nuestros seres queridos. Aún caminan conmigo los que nunca se fueron, los que nunca se han ido, hasta el fin de los tiempos, los desaparecidos, los compañeros nuestros seres queridos. Hoy queremos recordar a las víctimas del bombardeo a Plaza de Mayo. El 16 de junio de 1955, los cazas de la aviación naval argentina descargaron sus bombas y metrallas sobre una indefensa multitud de personas en Plaza de Mayo. En esta masacre, en esta suerte de Guernica argentino, los aviones del propio país atacan a sus propios compatriotas, dejando un saldo de más de 300 muertos y más de 1000 heridos. Nunca se investigó y los autores murieron impunes. Rendimos homenaje a sus víctimas. Presentes. Bueno, nos vamos con un tema de Los Redondos. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Los vamos a dejar con la caja de Pandora, con Mónica Redondo y Marcelo Goro, y el tema es Todo preso es político. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles. Chau, gracias Fernanda. Nos vemos con educación, Fernanda. Muy bien. Todo preso es político y toda presa es política también. Un tema de Los Redondos que recomendamos, un excelente cuento de Oscar Estellés, que también es una crónica. Sí. Es una crónica. ¿Cómo la pueden buscar? Todo preso es político. Todo preso es político. En Revista G. Jijiji, de paso se ponen el disco Jijiji, ya que estamos con Los Redondos. No, es el Bayón de Loco Idiota.